Todos sabemos que los creepypastas son historias de terror creadas por usuarios de Internet con el único fin de asustar y entretener a los lectores. Con historias cortas, pero lo suficiente entretenidas para enganchar al público. Lamentablemente son más las historias básicas las más recordadas. Bueno, estaba pensando hacer algún video y como fue Noche de Brujas pensé en hacer algo referido a los creepypastas, pero después decidí no publicarlo porque era algo muy repetitivo y aunque el tema principal del video será sobre eso pensé mejor en hacer una crítica al peor creepypasta de internet. Esto será analizando la narrativa de la historia, los personajes, su fandom y su popularidad. Todo inicia con la familia de Jeff mudándose a un nuevo vecindario donde nuestro protagonista junto con su hermano sufrirán acoso y maltrato en la escuela de parte de 3 de sus compañeros de clase. Dichos sucesos solo terminarán desencadenando la locura de Jeff y el final fatídico de todos. Bueno, ese es solo un resumen de la historia, porque decidí no narrarlo todo, pero sí analizar y contar los puntos iniciales y finales iniciando con la historia. Y bueno, primero que nada, la historia como tal es súper apresurada. Y eso tengo que reconocer. Nunca hace un trasfondo a los sucesos de Jeff ni mucho menos a sus problemas mentales. Todo sucede, porque tiene que suceder, pero sin algún contexto lógico o algún desarrollo. Y ese es el gran problema cuando quieres hacer una historia sobre un tema serio como el acoso, siempre tienes que hacerlo con una buena narrativa y no con algo forzado, ni mucho menos saltándose del punto al C. Y esto lo digo en general y no solo con los creepypastas. Sí, no con cualquier historia que deseas proyectar. Pero, la historia de Jeff nunca lo tiene aparte de tener sucesos ilógicos, un guión apresurado, situaciones sin sentido y personajes aburridos. La historia es solo una burla al intentar tratar los problemas mentales. Aparte de lo ilógico de su diseño. Bueno, esto será interesante, pues al menos cuando se trata de los personajes casi no destaca ningún secundario, aparte de los acosadores, los padres, y un poco su vecina. Así que hablaremos de Jeff, Liu, sus padres, y un poco de los secundarios. Empecemos por el tipo que causa una matanza. Bueno, ya había mencionado que como tal la historia trata de retratar a un protagonista con problemas mentales, pero, como cualquier historia básica y mal escrita, esto solo se ejecuta mal y de manera irreal. Y eso sucede con Jeff. Pues el personaje se vuelve loco de la nada y sin algún trasfondo o un giro inteligente. Aparte que parece más una excusa para matar y no, porque tenga algún problema. Aunque no voy a negar que su imagen a primera vista podría asustar o inquietar a cualquier persona, pero todo eso desaparece al ver la historia y al personaje. Aparte que el autor falló mucho más en no darle más profundidad al vínculo de Jeff y Liu. Pues aparte de la escena donde Liu se entrega a la policía, no vemos a Jeff intentar criticar o molestarse más con sus padres. Por no intentar hacer algo por su hijo y eso ya es decepcionante. Aparte, porque Jeff intentaría matar a la única persona que literal se arriesgó por él. Simplemente nadie podría comprender sus acciones, ni empatizar con el personaje a pesar de ser inicialmente la víctima en la historia. Aparte, como rayos. Alguien que fue quemado y que obviamente con quemaduras de 3er grado solo queda con el cabello quemado y la piel blanca. No digo que un personaje que sufra acoso y se vuelva loco al final no pueda funcionar. Todo lo contrario, esto ya sucedió y de una manera genial. Y se habla de Carrie. Un personaje que sufría acoso y que al final terminó matando a sus compañeros. El tema está que los problemas de Carrie están mejor trabajados y se entiende más los motivos de su locura. Ahora hablemos de la primera víctima en salvarse de Jeff. Bueno, ¿qué podría decir del personaje? Aparte que parece el único de la familia en importarle Jeff. Liu es un personaje simple, pero al menos el que mostraba inicialmente más emociones. Aparte que solo fue una víctima en la historia de Jeff. Pues aparte de sufrir acoso, también termina en prisión por su hermano. Para al final ser atacado por él y no olvidemos a sus tontos padres que no parecen mostrar algún interés en él. Aparte que el personaje termina destacando en su propia historia. Que tampoco es la gran cosa, pero al menos retoma sus traumas, pero como siempre, de una manera poco real y forzada. Lo irónico es que Liu podría fácilmente ser mejor que Jeff, pero el guion al final lo terminó arruinando.
Ahora hablemos de la vecina. El personaje también es básico, pero como tal nunca destaca en la historia de Jeff. Aparte de ser presentada como una tipa que observa a los hermanos desde su ventana. Suena demasiado mal ahora que lo pienso. Bueno, no existe nada que decir. Aparte que el personaje tiene su propia historia. Como una de las víctimas de Jeff, que logra sobrevivir después de ser quemada viva. Bueno, al menos ella quedó con quemaduras y no solo con la cara blanca. Ahora podemos, por fin, hablar de los peores personajes de esta cosa llamada historia. Los padres, si estos personajes son lo peor de la obra. Aparte de Jeff. Pues no solo son personajes clichés y con malos diálogos. También son malos padres y personas egoístas. Que nunca intentaron ayudar a Jeff con sus serios problemas mentales y tampoco intentaron sacar a Lou de prisión. Simplemente le sudó todo. Y obviamente intentaron al final matar a su propio hijo, que estaba teniendo una crisis mental. Obviamente esto solo les costó la vida. Sé perfectamente que casi muchos fandoms en general pueden tener gente tóxica o inmadura. Y era obvio que el fandom de Jeff sería igual. A tal punto de romantizar y fantasear con un psicópata, aparte de empezar a modificar su diseño para verlo más atractivo a la vista. Haciendo que el personaje sea un poco sexualizado gracias a muchas fans mujeres de su fandom. Que, entiendo perfectamente que seguramente son niñas de 13 o 11 años y no son conscientes totalmente de lo mal que está normalizar esto, pero es gracias a este fandom que la historia de Jeff se tomó peor que antes. Volviéndolo un personaje súper sobrevalorado por sus fans y sobreexplotándolo con la saga de Killer. Y no olvidemos la extraña manía del fandom de querer enfrentar a Jeff y Slenderman. Algo sin sentido, si recordamos que Jeff es un humano común y corriente. Contra un ser que ni humano es. Aunque algunos podrían pensar que su popularidad inició con el creepypasta, se estima que las primeras imágenes del personaje aparecieron en octubre de 2008, en un video subido a YouTube por parte del usuario llamado Ceseur, titulado Jeff the Killer Historia Original. Aparte de esta versión, también existieron muchas otras versiones del origen de Jeff, como la controversial imagen de Jeff sonriendo, que según se menciona pertenecía a la joven Katie Robinson, que terminó sufriendo de acoso después de publicar una foto en las redes. Bueno, no importa cuál sea el origen de Jeff, pues ninguno pudo darle demasiado sentido a la trama del personaje, y solo resultó en ser una obra más del montón, con una trama predecible y una historia mediocre.